Antes de hablar de la vida de Judas, como decía, quiero hablar un poco sobre nosotros, que estamos vivos y tenemos la chance de evaluarnos una vez más. ¿Usted recuerda cómo fue el plan de creación de Dios desde el principio? Cómo Dios en la creación, Génesis capítulo 1, verso 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoree. O sea, que gobierne, que ejerza una autoridad sobre toda criatura que se mueva, y entre esas criaturas nosotros sabemos que estaba Satanás. El hombre fácilmente podía dominarlo en la creación en ese momento. Estaba por encima del diablo, pero al pecar contra Dios, al hacerse amigo del diablo por voluntad propia, al hacerse enemigo de Dios por libre albedrío, los papeles se dieron vuelta. Ahora, ya que el hombre y la mujer decidieron obedecer al diablo, prácticamente fue eso lo que pasó, automáticamente quien señorea al hombre y a la mujer y a toda criatura, sea animal o humana, ya no era el Señor, era Satanás. No quiero profundizar en este tema de cómo el hombre se rebeló contra Dios. Lo único que quiero enfatizar es el propósito y el llamado que el ser humano tuvo desde el principio. Hoy en día Dios no ha cambiado, sigue vigente. El propósito de Dios con el hombre desde la caída de Adán es, podríamos decir y repetir este versículo, arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19. Os digo de que si no se arrepintieren, por supuesto estos versos no estaban contemplados en el Antiguo Testamento, son de ahora, pero el hombre desde ese momento tenía que arrepentirse de sus pecados. Todos pereceréis igualmente si no se arrepienten. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos mediante la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. El propósito de Dios con todos es darle vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Dios tiene propósitos sublimes con el hombre y la mujer. Dios quiere restaurar el patrón inicial de la creación. Dios trazó un plan de rescate. Dios quiere que al llamarnos a nosotros, no nos desviemos del plan, del proyecto que Dios tiene, de sacarnos de este mundo ya contaminado por el mismo hombre y transformarnos en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y nosotros seremos transformados. Ese es el plan redentivo de Dios. Sigue vigente hasta el día de hoy. Ahora, quiero hacer una señalización a este primer punto. Cuando la persona ve que Dios es real y es veraz y su poder es infinitamente enorme, ¿qué es lo que pasa? El hombre y la mujer se convierte y se alista para la batalla, se une al cuerpo de Cristo, empieza a practicar la hermandad y la comunión con la iglesia. Pero el primer problema con lo que uno tiene que ayuntar, que uno ya comienza a atravesar, es ¿a qué iglesia voy? ¿Cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? Eso es un problema hoy, 2023. Y es por eso que quiero puntualizar esto un poquito. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Jesús? ¿Es la católica? ¿Es la anglicana? ¿Es la protestante? No. ¿Es la ortodoxa? No. ¿Es la de los testigos de Jehová? No. ¿Es entonces la sabatista? No. ¿Entonces debe ser la pentecostal? No. ¿Es la evangélica? No. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia? Porque cada una de ellas que estoy mencionando están ofreciendo respuesta y están reclamando ser la verdadera iglesia de Jesucristo. Y esto, en vez de contestar la pregunta, confunde más a la gente, y ese es el propósito del diablo, confundir.
La iglesia de Jesucristo no tiene su sede central en ninguna parte del mundo. No tiene ningún nombre jurídico o legal en el mundo. No está incorporada a ningún gobierno de la tierra. No tiene ningún registro de miembros activos en la tierra como nosotros lo tenemos. La iglesia de Jesucristo tiene su sede central, ¿sabe dónde? En el cielo mismo. Su libro de miembros activos, podríamos decir como le llamamos hoy en día, es el libro de la vida, que está en el cielo mismo. Y sus dueños no son los pastores, sus dueños no son los obreros, ni los diáconos, ni los maestros de la palabra, ni los jóvenes, ni los viejos, ni los niños, ni los evangelistas, ni nadie. Los dueños de la iglesia son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes pueden reclamar ser algo suyo por amor, porque Cristo se entregó a sí mismo por ella y porque el Espíritu Santo acompaña, convence a su iglesia y está las 24 horas del día pendiente más de nosotros que nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia del Señor Jesucristo? Bueno, la palabra de Dios es la única, hermanos, la única fuente reconocida por Dios con autoridad suficiente para poder responder esta capite, responder esta pregunta. Y quiero aclarar, hermanos, que podría sonar a que me estoy desviando del mensaje, pero insisto en que primero quiero que sepamos cuál es nuestro llamado y enfatizar que el deseo de Dios es que nosotros seamos incorporados a la familia de Dios, la iglesia. Pero ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿La verdadera iglesia está compuesta por los ángeles? No. ¿Está compuesta por los blancos? No. ¿Entonces por los negros? No. ¿Está compuesta por amarillos? No. ¿Está compuesta por los intelectuales? No. ¿Entonces está compuesta por los analfabetos? No. ¿Está compuesta por los sabios? No. ¿Está compuesta por los ricos? No. ¿Entonces está compuesta por los pobres? Tampoco. ¿Está compuesta por los católicos? No. ¿Está compuesta por los evangélicos? No. ¿Entonces por los pentecostales? No. La verdadera iglesia de Jesucristo no hace distinción de persona, ni hace discrimen, ni reconoce denominación ninguna. Ni ministerio, ni cartel, ni chapa, ni pastor, ni fichero de culto. Uno puede ser parte de cualquier denominación, tener cargos altos, ser papa, ser evangelista, ser encargado de obra, ser pastor, ser predicador de alto rango con una sabiduría tremenda que haga impactar el pueblo de Dios y no ser parte de la iglesia de Jesucristo. La Biblia dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿quiénes son parte de la iglesia de Jesucristo? Esa es la pregunta. Bueno, la Biblia se contesta por sí sola. La verdadera iglesia de Jesucristo está compuesta por personas de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación, que han sido redimidos para Dios y lavados por la fe en la sangre de Jesucristo, que nacieron de nuevo, que son nuevas criaturas en Cristo Jesús y cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Personas que aman a Dios, personas que aman a su prójimo como a sí mismo, que viven como Cristo vivió, que andan como Cristo anduvo, que obedecen como Cristo obedeció y están apartados como Cristo también se apartó del pecado y de los vicios de este mundo. Así que, concluyendo, ¿cuál es el propósito de Dios? Es que andemos en victoria, hermanos, amigos, que permanezcamos para ser salvos. Que acá hace mucho calor, hermanos. Donde estoy hace mucho calor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos, los que están del otro lado? Ojalá que se estén gozando. Qué feo, hermanos, cuando una persona no está en la esfera del propósito de Dios y no causa ningún ejemplo para los demás, ni influye en prácticamente nada. A tal punto que si esa persona desaparece de la faz de la tierra de la noche a la mañana,
No le duele a nadie su pérdida. Qué feo, hermanos, que esa persona no cause ningún efecto. Qué feo cuando nadie te extraña. Yo no sé, pero hasta he escuchado en las noticias cuando uno muere, la gente dice, yo no sé si se lo llevó Dios o el diablo, pero menos mal que ese se murió. Qué triste, hermanos. Hay gente así. Hay gente así. La Biblia dice que cuando un rey malévolo moría, no recuerdo bien el pasaje bíblico, pero dice un poco parafraseando, y cuando un rey fulano murió, sultano, descansó la tierra. O al revés, dice que cuando un rey bueno moría, la tierra lo lamentaba. Y siguiendo con este mensaje, ahora yo le hago una pregunta a usted. Cuando Judas Iscariote murió, ¿alguien lamentó su pérdida? Sabiendo que por tener unos pesos más entregó al maestro de los maestros. Y cuando vio Judas que era condenado, dice la palabra que leímos recién, devolvió la plata, pero los fariseos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Usted piensa que al mundo le afecta su pérdida? Nosotros vemos hoy los lutos duran cada vez menos. Y es porque el amor se ha enfriado. O sea, cuando usted no está, se ausenta por un tiempo, por X o Y situación, ¿la gente no lo extraña a usted? Estoy hablando en un sentido espiritual, no estoy siendo cursi. Si su ausencia no afecta en cierto punto a su familia o a sus hermanos en la fe, es porque usted no está entendiendo cuál es el propósito de Dios. Dios quiere que dejemos una pisada. Dios quiere que dejemos un ejemplo, una huella. Y ese fue el llamamiento que Judas Iscariote tuvo. Y ahora quiero avanzar un poquito más con el mensaje. Ahora es donde me quiero meter de lleno a la vida de Judas. Mateo 26, 47. Comenzaba este versículo diciendo lo siguiente. Mientras todavía hablaba Jesús, vino Judas, uno de los 12. Fíjese, ¿uno de los qué? Uno de los 12. Judas era parte de la iglesia, aunque todavía la iglesia no se había conformado hasta la muerte de Cristo, hasta su resurrección, cae Pentecostés. Bueno, nosotros también pensamos de que cuando fue atravesada la lanza en el costado de Cristo, inicia la iglesia, así como la mujer nació del costado de Adán, así el postrer Adán, que es Cristo Jesús, nace la iglesia. Pero Judas era parte de la futura iglesia, podríamos decir. Judas no se coló. Como si Jesús ahí se hubiese dicho, ¿y a vos quién te llamó? ¿Cómo te metiste acá? ¿Qué haces acá? Judas fue llamado por Cristo Jesús. Así como llamó a Pablo después, así como llamó a Pedro, Santiago, Juan, Mateo, etc. Judas tuvo las mismas oportunidades que los demás. ¿Me estoy dejando entender? Judas era a ver, le voy a hacer una pregunta a los teólogos que me están escuchando, a los que saben de la palabra. Judas tenía el cargo ¿de qué? De tesorero. ¿Y a quién le confías la tesorería? ¿Al de menos confianza o al que más confianza le tenés? Exacto. Judas tuvo los mismos privilegios que los demás apóstoles. Mateo 10, versículo 8. Miren cómo dice estos textos. Acompáñenme, por favor, que ya vamos a ir terminando. Mateo 10, 8, la palabra dice, Jesús diciéndole a los 12, la misión a los 12, según es el título de la Reina Valera, dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dar de gracia. Así dice Mateo 10:8. Podíamos parafrasearlos para poder acomodar a Judas Iscariote en este mismo pasaje. Podríamos decir, Judas, sanad los enfermos. Judas, limpiad los leprosos. Judas, resucitad muertos. Judas, echar fuera demonios. Judas, de gracia recibiste, dad de gracia. Judas, hermanos, tuvo
este mismo mandamiento como los demás apóstoles. Judas vio, hermano, a Lázaro ser resucitado. Mire qué privilegio. Judas estaba en la barca cuando una tempestad abrazó la nave y vio como Cristo le dijo al viento, calla, y al mar enmudece, y se hizo grande bonanza. Judas vio cuando un leproso se le postraba delante de Cristo pidiendo por favor que lo sanara, y Jesús le dijo, sé limpio, y al instante su piel fue limpiada. Judas vio eso. Judas vio cuando Jesús tomaba 2 panes y 5 peces y multiplicaba el alimento para una multitud. Judas vio todas estas cosas. Judas vio un gadareno endemoniado y violento quedarse más tranquilo que un bebé. Judas vio eso. Judas vio cómo Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se le arrodilló enfrente, agachando su cabeza, y le lavó los pies. Jesús le lavó los pies a Judas. Judas escuchó por 3 años enteros la predicación de Jesús. Mira, hermanos, cuántas prédicas hemos escuchado y no hemos gozado descendiendo la presencia del Espíritu Santo, hermano. ¿Usted lo ha sentido eso? Imagínese escuchar por 3 años enteros a Jesús predicando las bienaventuranzas, las parábolas, ver milagros, ver señales. Funeral donde iba Jesús, funeral donde el muerto salía cantando y danzando. Qué tremendo, hermano. Judas podría haber estado a la misma altura del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de Santiago, pero no lo fue. Pudo ser, pero no lo fue. Y hasta me atrevo a pensar que si Judas se hubiese arrepentido de su pecado, quién sabe, hermano, si el canon bíblico que nosotros tenemos haya una epístola más. Una epístola más. No la esposa del pistola. No, una epístola más. ¿Se imagina usted leyendo la epístola universal de Judas Iscariote? Seguramente, hermanos, si Judas no hubiese sido tan cobarde de reconocer su fatídico error, hoy, su nombre sería seguramente inspiración para otros. Porque, que yo sepa, la gente le gusta ponerle nombres a sus hijos de alguna celebridad, de algún cantante, de alguna estrella de cine. Hablo para los que son del mundo. Ahora, yo creo que los cristianos también se inspiran en los nombres bíblicos, ¿o no? Bueno, hay algunos que le ponen a sus hijos Jeremías, Nehemías. Justo me estaba escribiendo un hermano que se llama Nehemías. Algunos le ponen Ezequiel, otros le ponen Daniel, otros le ponen Pablo. A veces salen más zancochados que el diablo, pero bueno, la intención es lo que vale. La intención es lo que vale. Pero dígame usted, ¿qué padre o qué madre le pone a sus hijos Judas Iscariote? Es un nombre que hasta lo profesan como de maldición. Bueno, yo le podría recomendar un nombre que verdaderamente inspira. ¿Sabe cuál es? Franco. No, mentira. Bendito sea el nombre del Señor. Volviendo al tema, hermano, poniéndonos serios, si no van a pensar mal de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Ojalá se estén gozando por la palabra, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermanos, ¿de quién fue la culpa? ¿Quién es el culpable del fracaso de Judas? ¿Fue Dios? ¿Dios tuvo la culpa de que Judas termine suicidándose? ¿Dios tuvo la culpa de sus malas decisiones? Fue la mala decisión de Judas, amigos y hermanos, la ambición de Judas, la actitud de Judas. Por eso, hermanos, que me atrevo a poder llamar este mensaje así. Judas, el apóstol que pudo ser, o el hombre que pudo ser, pero no lo fue. Ahora vamos a ir avanzando un poquito más. Quiero meterme en su vida para que usted reflexione si sus decisiones están a la par de Judas, o usted es, como veníamos mencionando, una persona que deja un hueco,
cuando usted está ausente. Recuerdo así como fugazmente cuando Daniel Ávila, más conocido como Gille Ávila, falleció. Vi, hermanos, innumerables videos de gente que reclamaba al Señor: Señor, envíanos uno así, envíanos, o si no, uno mejor. Pero alguien que deje un legado en este presente, alguien que sea ejemplo, alguien que deje una referencia como persona. No, hermanos, no como muchos que comienzan en el espíritu, pero terminan en la carne. El Señor tenga misericordia de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Es más, le voy a hacer otra pregunta. ¿Quién, aparte de Judas Iscariote, cometió terrible pecado de negación? ¿No fue Pedro? Pedro negó a Cristo. Y encima tuvo 2 añadiduras. Porque le negó maldiciendo y juramentando no haber conocido nunca a Jesús. ¿Y usted qué cree? ¿Que ese pecado es más chico que el de Judas? ¿Qué es más grande, la negación o la codicia? La diferencia, hermanos, radica en el arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Yo quiero que antes de finalizar tomemos simbólicamente un poquito a Judas de la mano y vayamos a la iglesia juntos. Vaya a su iglesia con Judas y vamos a ver si este suceso se repite una y otra vez. Porque mire, así como Dios no tuvo nada que ver con el fracaso espiritual de Judas, Dios no tiene nada que ver con tu fracaso espiritual, con tu fracaso emocional, con tu fracaso económico, con tu fracaso matrimonial. Nosotros somos el resultado de tomar buenas o malas decisiones. Si fracasaste espiritualmente, es porque no has sabido que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar las fuerzas del diablo. Y sé que ahora mismo, si al terminar el mensaje tú te arrepientes y le pides socorro al Señor, el Señor te levanta. El Señor te levanta. Lo hizo conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Si fracasaste económicamente, bueno, es porque no has sabido que primero es tener que buscar el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura. Aunque la pobreza, siempre lo digo, no dictamina la consagración de una persona hacia Dios. Uno no puede medir la fidelidad a Dios por cuánta plata tenga en el bolsillo. Yo he visto, hermanos, que hacen eso. Dios tenga misericordia. Que ven si la persona es pobre, no, Dios no está con esa persona. No es así, hermano. Si fracasaste matrimonialmente, es porque no has sabido escoger al hombre y a la mujer idónea, que te acompañe en la riqueza y en la pobreza. No como la esposa de Job, que después se volvió terrible. Hay que saber escoger a esa mujer idónea en la salud para que te acompañe también en la enfermedad. Es por eso, hermanos, que me sorprende mucho que tener que decir: Judas, el hombre que pudo ser y no fue. Mire, hace unos años atrás conocí a un joven que nos hicimos muy amigos. Se había convertido a Cristo, había empezado a congregarse y estaba pero bien metido en los asuntos del Señor. Me acuerdo que una vuelta tuvimos que viajar omitiendo, hermanos, voy a omitir muchos detalles porque no quiero ser extenso, el tiempo se me está terminando. En ese viaje que tuvimos con este amigo y hermano en la fe, conoció a una chica y los dos estaban, hermanos, pero requete flechados. La chica era una chica bien agraciada, le gustaba cantar, era corista, era una joven estable, era una joven sumisa y hasta tenían pensado el día de mañana casarse y hacer las cosas bien delante de Dios. Económicamente estaban, pero requete bien posicionados por el lado de esta joven. Esta joven tenía estudios, era inteligentísima. Me acuerdo, hermanos, nosotros pensábamos que ese joven se había sacado la lotería.
Bendito sea el nombre del Señor. Pero después que pasó un tiempo, las cosas que iban marchando súper bien, todo bien. La chica fue y le pidió matrimonio al joven. Bueno, algunos no están de acuerdo que sea de esa forma, pero así fue. El que tenía mucha ventaja en todos los aspectos de la vida era este joven. Pero no sé qué pasó. Este hermano, teniendo todas las aprobaciones correspondientes, se tiró para atrás. La chica quedó con el corazón roto, porque ya se veía una vida entera con él. Y hasta ella podía sacarlo de la pobreza a este joven. Yo lo conocía. No sé qué pasó, que al tiempo este joven se descarriló del evangelio, se conoció en un boliche con una joven, tuvieron un hijo, a gatas, hoy que lo veo puede mantener estable la finanza de su familia, yo cuando me lo encuentro lo saludo. Se juntó con una chica que es antipática, no te dan ganas de saludarla. Yo por ahí me lo cruzo y tanto él como muchos jóvenes, hermanos, les encaja bien esta frase. Este joven pudo ser feliz, pero no lo fue. No lo fue. Y hasta me acuerdo también de un matrimonio que se había convertido al evangelio hace unos años atrás. Bueno, también omitiendo muchos detalles para no ser extenso. Ya un matrimonio estable. El hombre tenía muchísima pasta para ser predicador. Este hermano, como muy pocos, se recordaba todos los pasajes bíblicos, tenía una exposición impecable de la palabra. Estaba, pero en ese primer amor de llegar a las almas, donde iba pasando a los púlpitos, se tenía un fuego ese hombre que empezó como a tener fama por todo Roca. Y los pastores lo conocían a él por su predicación. Al parecer tenía el llamado a ser evangelista. Sabían los pastores que en él había, o como quien dice, había madera de ser evangelista. Pero un día, no se sabe cuál es el motivo de este hombre ya casado, que lo encontraron con otra. La infidelidad. Ese matrimonio se desarmó, ambos se apartaron de Dios y ese hombre pudo ser evangelista, pero no lo fue. Hay algunos que pudieron ser felices y no lo fueron. Hay algunos que pudieron ser sanos y no confiaron. Hay algunos que pudieron ser coristas, instrumentistas, cantantes, alabando a Dios y no lo fueron. Muchos podrían haber sido hijos e hijas del Dios viviente y no lo fueron. Es por esta razón es que te invito a reflexionar en tu vida. Evalúa tu vida. Reevalúa tu vida. No sea que el Señor esté llamándote ahora mismo. No sea que te esté llamando. Bendito sea el nombre del Señor, ahora. Y haya llegado hasta esta instancia, pero no has reconocido a Dios, no has reconocido a Cristo como tu Salvador. No sea cosa que Cristo esté golpeando tus puertas y estés tan sordo que este mensaje no te haga cabida. No sea que el día de mañana, cuando tengas que pararte enfrente de Dios, Él te diga estas mismas palabras: pudiste ser mi hijo y no quisiste. No quisiste. Pudiste llegar a tener la corona de la vida, pero no quisiste. Pudiste haber recibido amor y consuelo. Dios te puede decir: yo puedo haber restaurado tu matrimonio, yo podía haber restaurado tus hijos, yo podía haberte sacado del fango de las drogas, pero no quisiste.
Yo pude haber restaurado tu ministerio, pastor, pero no quisiste. Yo había podido haber formado un noviazgo feliz, pero no lo fue. Cristo dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y cierro con esta pregunta. ¿Usted es uno de esos que pudo ser, pero no lo fue?